Que son tiempos oscuros, eso es innegable. Nuestro mundo no se ha enfrentado jamás a una amenaza tan grande como esta. Miedo al Leviatán. Conocen las dos palabras, miedo y Leviatán. No. El miedo lo tocamos un poquito así por encima el domingo, en el vídeo de la era del miedo. Lo analizaba Julio, lo analizaba Elías, lo analizaba yo. Pero tampoco profundizábamos mucho en el tema de que si puede ser una herramienta de control absoluta o no. Y Hobbes en el Leviatán lo describía perfectamente. Estamos hablando de un libro de 1651. ¿Estará vigente a día de hoy? Lo pedíais en los comentarios. Analiza el Leviatán, Héctor. Analiza la figura de Hobbes. Pues este vídeo es para analizar todo eso. Y cómo el miedo se ha convertido en la herramienta de control más poderosa que tiene la élite. Thomas Hobbes advirtió cómo el miedo puede utilizarse para legitimar un poder absoluto. En su visión, el hombre en estado natural vive en un caos perpetuo, una guerra constante de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y sobre todo corta. Frente a este panorama aterrador, la humanidad acuerda ceder su libertad a un soberano absoluto que garantice orden y protección. ¿Te suena aquello de... bueno, quítame un poquito de libertad, pero protégeme? ¿Protégeme de qué? El humano a lo largo de la historia se ha defendido por sí solo, ¿no? ¿Hemos perdido esa capacidad para poder defendernos nosotros solos? Pues sí, la hemos perdido. La hemos perdido porque estamos esperando, pensando que el Estado, la nación en la que vivimos, nos defienda de todo aquello que pueda pasarnos, entre comillas, malo. Lo fundamental aquí no es solo que Hobbes justificara un poder centralizado, sino que reconocía cómo el miedo se convierte en la base de ese contrato social. ¿Recuerdas el contrato social del que hemos hablado muchas veces de Rousseau? El contrato rusoniano. También hablaba del miedo. De hecho, ahí la autoridad se sostiene mientras sea capaz de proteger a la sociedad de un supuesto peligro constante. El miedo, más que un problema a resolver, es un recurso esencial para legitimar el poder. El uso del miedo como herramienta de poder no es exclusivo de Hobbes ni de la modernidad. Las antiguas civilizaciones ya comprendían su poder para someter y dirigir a las masas. En la antigua Sumeria, por ejemplo, los templos y las instituciones religiosas utilizaban el temor a los dioses para imponer un orden social. El miedo al castigo divino y a desatar la ira de los dioses se utilizaba como un mecanismo disciplinario que aseguraba la obediencia y, sobre todo, el respeto a las jerarquías establecidas. Textos sumerios, como la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas, reflejan claramente cómo el miedo era utilizado tanto como herramienta de poder como de cohesión social. En la epopeya, Gilgamesh se enfrenta a temores existenciales como la muerte y la inmortalidad, mientras que los dioses, representando poderes superiores y arbitrarios, imponen su voluntad sobre los humanos, castigando y recompensando según sus propios intereses. Estamos hablando de otra época, pero recordad que la vida en general se basaba en la agricultura, se basaba en la familia, se basaba en la vida, en qué había después de la vida, si ibas a llegar a algo más como pasa ahora con las religiones. Si te portas bien, irás al cielo. Si te portas mal, irás al infierno. Y si te portaban mal en aquella época, pues desataban la cólera de los dioses, llovía, había terremotos, etcétera, etcétera. Desde entonces el miedo ha sido invocado, manipulado y transformado para servir a los intereses de aquellos que buscan consolidar su poder. El miedo a los dioses, a lo desconocido, a lo extranjero o incluso a la desobediencia moral han sido temas recurrentes que las élites de distintas épocas han utilizado para mantener su dominio. ¿Te has preguntado si hay una red de control invisible? ¿Si hay un Leviatán moderno? ¿Si sigue existiendo ese poder? Hoy ese poder absoluto ya no se concentra en un monarca, sino en una red compleja de corporaciones globales, de fondos de inversión gigantescos, de plataformas tecnológicas y sobre todo de élites políticas que operan más allá de los gobiernos nacionales.
El miedo sigue siendo la herramienta esencial para mantener el control, pero ahora se manifiesta de forma mucho más sofisticada y sutil. El poder ya no se exhibe abiertamente. Se esconde detrás de estructuras difusas, fragmentadas, que actúan bajo la premisa de garantizar seguridad, estabilidad y sobre todo progreso. Sin embargo, su verdadero propósito es mantener un estado constante de dependencia psicológica. ¿Y si la incertidumbre fuera la nueva narrativa del miedo? ¿Te has parado a pensarlo? Porque vivimos en un mar de incertidumbre. Sales a la calle y te encuentras con incertidumbre en cada esquina. La incertidumbre pues no la puedes ver, pero cada uno la tiene dentro de su cabecita. Incertidumbre por todo. En el siglo XXI el miedo se distribuye a través de narrativas cuidadosamente construidas que mantienen a la población en un estado constante de alarma. Ya no se trata solo de la guerra física o de la violencia explícita, sino de amenazas invisibles que se repiten sin cesar. La inseguridad, la crisis y conflictos que parecen interminables. El miedo al desorden, al colapso, a la pérdida de seguridad personal y social se explota sistemáticamente para justificar medidas restrictivas. Y esas medidas, en lugar de resolver los problemas, perpetúan un ciclo interminable de incertidumbre. ¿Te suena aquello que pasó en el 2020, que te creó tanta incertidumbre con medidas restrictivas? Lo estamos viviendo hoy. Lo que pasa que es la nueva narrativa del miedo. Ejemplos recientes como la recomendación de la Unión Europea de que sus ciudadanos tengan preparado un kit de supervivencia de 72 horas reflejan cómo se promueve un estado de miedo latente, sobre todo bajo la justificación de la prevención. Este tipo de medidas, aparentemente diseñadas para proteger, actúan como poderosos recordatorios de que el peligro es constante y que solo ciertas instituciones pueden garantizar la seguridad. Cuando Hobbes describía al Leviatán como el único capaz de mantener el orden, no preveía que en la modernidad ese poder sería ejercido por múltiples actores con agendas privadas. Un poder fragmentado que no busca necesariamente proteger al ciudadano, sino mantenerlo en un estado de sumisión. Cuando hablamos de que el miedo puede ser probablemente el mayor arma de la élite, hablamos desde el conocimiento que tenemos de libros como este, por ejemplo, de libros como El Leviatán, de Hobbes, en el que ya no es una herramienta de un arma, mejor dicho, de control, sino es un arma para consolidar el poder. Lo que Hobbes describía como la justificación de un poder absoluto para proteger al pueblo, se ha convertido en un sistema de explotación de miedo para consolidar el control. Las élites que dominan hoy no buscan necesariamente proteger, sino mantener un estado de dependencia constante. A través del miedo, las personas aceptan restricciones y renuncian a libertades fundamentales bajo la promesa de una protección que nunca se materializa completamente. El miedo se convierte así en una herramienta multiuso, un justificante para medidas restrictivas, un medio para consolidar autoridad y, sobre todo, una excusa para despojar del poder real a los individuos. Estamos perdiendo el poder. Y nunca mejor dicho, somos individuos. Cada uno va a su bola. No nos unimos para absolutamente nada, solamente para ver el fútbol, por ejemplo, un partido de baloncesto. Vamos al teatro como ovejitas a ver una obra de teatro. Nos han despojado del poder. Y hemos perdido. Hemos perdido ese poder. Fijaros que haciendo este vídeo hemos podido incurrir en una gran ironía. Y digo gran ironía porque lo es. Mientras Hobbes justificaba un poder absoluto para evitar el caos, hoy ese mismo caos se utiliza deliberadamente como herramienta para consolidar el poder. Las élites crean o exageran amenazas para que la población, por miedo, acepte medidas restrictivas y sobre todo la imposición de nuevas reglas. Las élites de hoy comprenden que el verdadero poder no se ejerce con fuerza bruta,
sino manipulando emociones, percepciones y sobre todo pensamientos. Mientras el miedo sigue presente, la legitimidad del poder permanece intacta. La sociedad actual y futura tiene un problema gravísimo. Y a las pruebas me remito. Estamos cediendo nuestra libertad real a cambio de una seguridad que nunca, y digo nunca, va a llegar. Vamos a ceder absolutamente todo, el control monetario. Nuestros ojitos, nuestras huellas dactilares ya están cedidas. Vamos a ceder toda nuestra privacidad. El Leviatán de Hobbes no ha desaparecido, ha evolucionado, se ha adaptado y sobre todo se ha vuelto más complejo. Lo que antes era un poder visible y centralizado, hoy se dispersan múltiples actores que operan bajo el mismo principio. Explotar el miedo para mantener el control. ¿Hasta qué punto se ha perfeccionado esa táctica de manipulación del miedo? ¿Y cómo podemos identificar y resistir estos mecanismos? Ese es el verdadero desafío que tenemos en nuestro tiempo. Ahora te toca a ti. Indagar, hilar, que para eso estamos aquí, que somos hilanderos. Y los Rogers, decía el otro día un suscriptor. Si te ha gustado, pulsa el like. Suscríbete si no lo estás, que sabemos que la mitad de las personas que ven los vídeos no se suscriben o no están suscritos, no sé. A lo mejor no tienen cuenta. Pero si no lo estás, suscríbete. Sobre todo para que te avise de los vídeos, que muchos estáis diciendo ahí en los comentarios, oye, que no me avisa, no me está avisando. Gracias por ser parte de esto. Gracias por ser parte de Hilo Rojo. Gracias por ser parte del poder oculto. Y gracias sobre todo por pensar y por hacerme pensar a mí. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.